Para empezar, hoy contamos con la presencia de Jorge Contreras, un antiguo alumno del instituto. Jorge estudió aquí el grado superior de realización, luego hizo el grado superior de iluminación también, y a partir de ahí pues, ha iniciado una carrera como fotógrafo documentalista, sobre todo interesado por la vida del mundo rural. Hoy nos viene a presentar un libro que acaba de presentar, que acaba de ponerse a la venta, sobre el trabajo de la vida y el trabajo de los pastores trashumantes en los picos de Europa. Nos va a contar pues, cómo ha sido un poco todo el proceso, cómo se le ocurrió la idea y el proceso de realización y finalmente pues, de edición del libro. Eso sí. Todo tuyo. Vale, pues nada, yo soy Jorge Contreras Soto y bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Y bueno, yo estudié aquí, como decía Juanjo, y al final tiré un poco por lo que más me llamaba la atención y por lo que más me motivaba, que siempre había sido la fotografía documental y el fotoperiodismo. Yo llevo haciendo fotos y no dedicándome como tal, pero haciendo fotos de forma un poco más consciente desde el año 2015 o 2014. Entonces, bueno, al final esos 10 años pues te van moldeando, ¿no? Como profesional, como artista o como, bueno, pues como buenamente lo queráis llamar. Y nada, la idea de esta conferencia era un poco poder ayudaros a sacar pues un proyecto adelante, ¿no? Como ha sido en este caso este libro, o podría ser pues una revista o cualquier otro tipo de proyecto que tengáis idea de sacarlo en papel. Entonces, bueno, esta es la portada del proyecto, Los Guardianes del Puerto de Pan de Trave. Y quería empezar un poco hablando sobre pues, cómo empecé yo en el mundo de la fotografía, ¿no? Recuerdo que cuando estaba haciendo realización, yo siempre he empezado haciendo manifestaciones y bueno, siempre he dicho que me iba a centrar en eso, pero al final pues, tiene mucho más recorrido, ¿no? El mundo de la fotografía. Entonces, bueno, quería empezar esta conferencia, esta charla con esta frase, ¿no? Que para contar historias no hace falta viajar, solo hace falta mirar. ¿Y por qué os digo esta frase? Bueno, pues porque estas dos fotos son un ejemplo claro de ello, ¿no? Esta mujer que hay aquí es mi abuela y desde hace unos cuantos años he aprendido a mirarla de otra manera, ¿no? De una forma más intimista y contando un poco su vida diaria y cotidiana, ¿no? Es un proyecto que se llama Arrugas Cotidianas y básicamente lo que he intentado siempre es transmitir esa vida de una persona longeva que, bueno, pues desde una mirada de más cercana, porque siendo yo su nieto, pues al final mi abuela me deja entrar en muchas más intimidades, por así decirlo, que lo que podría hacer una persona pues bueno, de fuera de casa, por así decirlo. Entonces, bueno, no sé, de cara a hacer proyectos, yo siempre he tenido a referentes como, no sé si aquí conocéis a fotoperiodistas que se dediquen a fotografiar conflictos. Bueno, pues yo siempre he tenido de ejemplo y he tenido siempre mucha admiración por gente como Javier Bauluz, como Manu Bravo, ¿no? Que son gente que, bueno, pues trabajan con el tema de migraciones. Manu Bravo ha estado ahora en la guerra de Ucrania. Y yo siempre cuando dije que me quería dedicar a esto, quería ser reportero de guerra, pero al final para eso necesitas mucho coraje, ¿no? Y no solamente eso, sino necesitas muchas más cosas. Entonces, bueno, yo siempre digo que a raíz de ver que, bueno, que al final es un mundo complicado y que pues hay que tener coraje para ello, he intentado buscar diferentes trincheras, por así decirlo, he intentado buscar diferentes historias para poder contar a través de la cámara y a través del visor, ¿no? Como puede ser con este proyecto o con algunas otras cosas que bueno, voy a ir mostrándoos aquí más adelante, ¿no? Pues aquí lo mismo, son cosas cotidianas, ¿no? Al final, yo qué sé, el hecho de ver a una persona mayor tomándose las pastillas que se tiene que tomar, para mí algo es, como decía, una historia cotidiana que ocurre a diario, pero poca gente se centra en ella, ¿no? Y poca gente, pues, cuenta en realidad. Igual que la foto de aquí de la derecha, que enmarca también un poco lo que es la fe, ¿no? de las personas.
Entonces, con estas 4 primeras fotos, lo que vengo a deciros básicamente es que si no encontráis un proyecto, por así decirlo, que os llame la atención, que miréis a vuestro alrededor, porque al final siempre hay historias interesantes que contar y no hace falta irse ni al extranjero ni irse a, yo qué sé, a la otra punta del mundo para contarlo. Y bueno, a raíz de la pandemia, a mí me pilló estudiando iluminación aquí en este grado, y como al final llevaba mucho tiempo centrándome en conflictos sociales, sobre todo en manifestaciones, bueno, llegó un momento en el que tuve como una crisis, ¿no? Una crisis en el sentido de decir, ¿y qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que fotografía ahora? El mundo está parado, no hay como tal historias que contar, no hay manifestaciones a las que acudir para cubrirlas. Entonces, ¿qué es lo que el mundo quiere ver en realidad? Y bueno, a raíz de la pandemia me di cuenta que el mundo rural estaba muy abandonado, en el sentido de que al final los grandes medios lo que te contaban era lo que ocurría en Madrid, en Barcelona o en las grandes capitales de provincia, ¿no? Pero nunca contaban lo que realmente ocurría en los pueblos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, como yo también tengo colmenas, soy apicultor, me tocó subir muchas veces al pueblo, y entonces empecé a ver que detrás del mundo rural había también muchas historias importantes y, sobre todo, historias cotidianas que la gente desconoce. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo. Esto es en la zona de Espinosa de los Monteros. Esto es una cuadra en una cabaña tradicional, pasiega, por así decirlo. Y bueno, entablé relación con uno de los ganaderos, con Cecilio y su mujer, y bueno, a raíz de eso suelo subir de vez en cuando durante el año para fotografiar un poco lo que es su día a día, ¿no? Pasa un poco como con las fiestas tradicionales. Me estuve centrando también durante una temporada, que me gustaría volver a retomarlo, sobre las fiestas tradicionales que hay en los pueblos, ¿no? Que al final di que sí que es cierto que hay muchos fotógrafos y fotógrafas que se centran en este tipo de historias, pero bueno, como rescatando un poco la frase esa que ponía al principio de la ponencia, al final esto son cosas que ocurren en la provincia y están al alcance y a la mano de todos. Esto ya es en la Feria de Ganado de Torrelavega, que por ejemplo pues es una feria bastante importante en el norte de la península. Y bueno, lo mismo, ¿no? Al final la cuestión era contar un poco todo ese ambiente festivo que hay, que se hace dos veces por semana, el martes y los miércoles, e intentar reflejar un poco pues cómo se vive ese día a día, ¿no? Porque al final para cada familia esto es una festividad, ¿no? En el hecho de que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para llegar pronto a la feria de ganado, que se abre a las 6. Entonces, al final es ir captando ese tipo de esencias, ¿no? En lo cercano y en lo cotidiano. Y esto, por ejemplo, esto es el vecino de mi pueblo, que hace matanza. Hace ya unos años que no la hace como tal, pero bueno, tuve la oportunidad de fotografiarla hace pues tres veranos, o sea, 3 inviernos así, y lo mismo, ¿no? Al final son historias cercanas, son historias que, pues eso, el vecino que tengo a 50 metros de la puerta de mi casa, pero que al final yo considero que son importantes, ¿no? Porque son historias que, bueno, transcurren en un pueblo, se quedan en un pueblo, pero creo que este tipo de cosas no estamos acostumbrados a verlas, ¿no? Y al final yo creo que el objetivo que tenemos cuando tenemos una cámara en la mano es eso, ¿no? Es contar lo que vamos viendo y lo que vamos viviendo a nuestro alrededor. Esto es una de las fotos que estoy haciendo ahora para este proyecto en el que estoy, que la idea es documentar a gran parte de los fotógrafos de la provincia, y lo mismo. Cuando se hacen este tipo de trabajos, ya cuando hable del libro ya os lo contaré, ¿no? Pero cuando se hacen este tipo de trabajos al final también hay que hacer una labor periodística, en el sentido de investigar, informarse y, pues, en este caso, por ejemplo, ver en qué pueblos hay ganadería. A mí me interesa sobre todo el ovino y que esté en extensivo, ¿no? Pues al final tuve que hacer una tarea de investigación
Tengo un mapa enorme en mi casa en el que voy señalando los pueblos que van indicando, diciendo aquí hay ovejas, aquí no hay ovejas. Entonces, bueno, de cara a hacer proyectos también, si vais a entrar en un tema que desconocéis o un tema que eso os escapa un poco por la envergadura que tiene, tener en cuenta que eso, ¿no? Que nuestro trabajo también como profesionales del mundo audiovisual, sobre todo si es en temas documentales, va a implicar que tengáis que tener un tiempo dedicado a este tipo de cosas, al de buscar información y al de cotejar y al de investigar. Y luego, como os comentaba un poco, ¿no? Al final yo me centro, me sigo centrando en manifestaciones, entonces al final siempre aprovecho cuando hay alguna, ¿no? Porque al final es una forma también de dar altavoz, ¿no? a este tipo de causas. Entonces, suelo aprovechar también cuando hay alguna manifestación en Madrid a nivel estatal, me suelo bajar y, allí en Madrid que tengo algún colega que es fotoperiodista me dice: joder, qué capullo, tú vienes aquí a Madrid a echar contactos, ¿no? Y me quedo así y le digo, pues hombre, Alberto, digo, aparte de hacer fotos también me voy a echar contactos, ¿no? Porque es una buena oportunidad y yo creo que dentro de nuestro gremio hay muy buenas sensaciones, ¿no? En torno al compañerismo y a las relaciones que tenemos entre nosotros y entre nosotras. Luego, por ejemplo, este es un claro caso de un proyecto que, no es un proyecto como tal, es una galería que estuve haciendo, estuve echando 2 mañanas, tenía ganas de hacer algo así y al final salió, ¿no? Después de las elecciones generales me dediqué a buscar carteles electorales que habían sido rotos, manchados o dibujados. Entonces, estuve buscando por Gamonal diferentes carteles y al final, pues, es otra forma de querer buscar, ¿no? Y de querer, entre comillas, saciar esas ganas de querer fotografiar cosas diferentes. Y luego este es el proyecto que hice cuando acabé iluminación, el proyecto que hay que hacer cuando ya hacer las prácticas. Que como os comentaba un poco antes, a raíz de la pandemia me fui centrando un poco más en el mundo rural, ¿no? Entonces esto es una revista que saqué, que se llama Enraiza, una cuestión de raíces, y básicamente lo que hacía era mostrar un poco, en realidad contaba y entrevistaba a diferentes personas que vivían en el mundo rural, ¿no? Se centraba como en varios aspectos, en la ganadería, en la elaboración de quesos, en la apicultura. Se centraba también en proyectos comunitarios como una radio que había, en la ecología dentro del mundo rural y alguno más que se me escapa por ahí. Vale, esto es un poco lo que había dentro de la revista, ¿no? La revista se separaba por entrevistas y tenía más o menos una tónica así. A mí cuando estoy haciendo este tipo de proyectos hay una cosa que me cuesta un poco y es ver la maquetación, ¿no? Porque al final esto es un mundo. Yo todos los proyectos que hago al final me les edito, me les maqueto y me les muevo y me les financio yo. Entonces, yo por ejemplo lo que suelo hacer siempre es tener, por así decirlo, revistas o libros de referencia en el mundo audiovisual. Entonces, en este sentido, esta revista me fijé cuando estaba mirando cómo podía maquetarla, me fijé en una revista que tenía de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, ¿no? Que era un poco la tónica y la temática que acompañaba Enraiza. Entonces, de cara a hacer algún proyecto, yo siempre suelo decir a la gente que hay que fijarnos en lo que han hecho los demás para, pues por si tenemos alguna duda, ver cómo esa persona lo ha solventado y ver cómo podemos llevarlo a cabo. Aquí lo mismo, ¿no? Esto es en la parte que entrevista a Diego y a José, que este es su padre, ¿no? Y otra forma de llevar esa maquetación a cabo sería así, ¿no? Por ejemplo, pues remarcas básicamente como la prensa, remarcas una frase que hayan dicho y a raíz de eso luego es pregunta-respuesta. Vale, a ver. Vale, este es el vídeo, creo que este es el vídeo. Puede ser. Este es el vídeo un poco para introduciros el libro de los guardianes del puerto de Pan de Trave, que tiene algunas fotos y luego nos detendremos en alguna otra en la presentación para, para que veáis cómo se ha ido ejecutando, ¿no?
De todas formas, si alguien tiene alguna pregunta dentro de la presentación, o sea, vamos, mientras estoy yo presentando el proyecto, me la puede hacer, sin problema.
Vale, bueno, pues esto ha sido un pequeño resumen de lo que tiene el libro. Hay vídeos que he introducido porque, bueno, yo estaba acompañando 20 días a estos pastores durante 2 años, me subía 3-4 días con ellos y bueno, la primera vez que estuve con ellos estuve en una transterminancia, que para quien no sepa lo que es la transterminancia o la transhumancia, es una práctica que se lleva realizando desde hace muchos años. Y básicamente consiste en mover el ganado de una zona a otra. En la transhumancia es a mayor escala, más kilómetros. Hay gente que se hace 300 y pico, 400 kilómetros. Y en la transterminancia al final se hace de un término a otro, es un recorrido de menos de 100 kilómetros. Yo les estuve acompañando en una transterminancia. Sí que es cierto que estas ovejas venían de Extremadura, de Trujillo concretamente, y subieron hasta Prioro. Y luego desde Prioro ya les estuve acompañando en esa subida hasta el puerto. Entonces, bueno, yo cuando realicé el proyecto que os he enseñado anteriormente, el de Enraiza, empecé a tener curiosidad por qué técnicas, por así decirlo, tradicionales había dentro del mundo ganadero. Entonces, preguntando por Twitter, me salió mucha gente diciéndome que, bueno, que en el norte de España se hacían pocas, pero que se seguían haciendo y se iba a hacer como una fiesta en un pueblo. Y estaba organizado por una fundación. Hablé con la fundación, me dijeron que me subiese sin problemas y a raíz de eso pues surgió toda esta aventura, que aunque el proyecto y el libro esté ya acabado, a día de hoy, después de 3 años, después de 3 años, aunque el proyecto hayan sido 2 años, sigo subiendo todavía a acompañar a pastores porque, bueno, me parece que es una tarea, lo de documentar la vida de esta gente, que es más que necesaria cuando además están, entre comillas, en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esa revista a mí me surge toda esta inquietud, ¿no? Y como os comentaba un poco, ¿no? Para yo poder documentar todo esto, pues me tuvo que venir esa vena periodística para buscar información y poder ejecutar el proyecto. No tanto ejecutarle, pero sí acompañarle. Entonces, bueno, a raíz de eso, cuando yo estuve haciendo toda la transterminancia, que es esas fotos que habéis visto al principio, donde van por pueblos, y llegué a Burgos, me puse a editar todo el material, me surgió el interés de poder subirme con ellos al puerto a ver cómo vivían, ¿no? Yo en ningún momento pensé que iba a hacer un libro con todo esto. Hay muchas veces que se tiene una idea de algo y hasta que no ves ejecutado, por así decirlo, o hecho todo lo que más o menos querías tener hecho, no sabes qué vas a hacer con ello. Y sí que es cierto que en el mundo en el que vivimos, en el que las redes sociales imperan por encima de todo, a mí me costaba mucho, creo que aquí hay 105 fotos, me costaba mucho ver estas 105 fotos publicadas en Instagram porque no iban a llegar a ningún sitio y se iban a quedar entre tantas miles y millones de fotos que se publican a diario, ¿no? Entonces, bueno, creo que además una fotografía, no sé si vosotros seguís o tenéis esa mala costumbre de imprimir fotos, creo que una fotografía impresa gana mucho más que vista en una pantalla. Entonces, bueno, el objetivo de este libro, aparte de reunir todo ese trabajo que estaba hecho previamente y de antemano, la idea era poder, pues eso, ¿no? Hacerlo en físico, en papel, y que, bueno, que la gente también lo tuviese en sus manos y en su casa, ¿no? Porque, como os digo, al final Instagram, Facebook y todas estas redes sociales, de cara a poder compartir y publicar nuestro trabajo, que más adelante hablaré de ello, está muy bien, pero al final yo creo que tener un trabajo así gana muchísimo más. Entonces, bueno, yo al final, mi tarea cuando yo estaba en el puerto fue acompañar a los pastores durante esos 20 días. Mi objetivo al final básicamente era inquietud propia de cara a saber y ver cómo vivía esta gente ahí en el puerto, y al final fui un poco lo que hice. A mí hay muchas veces que me preguntan, bueno, pero la foto se espera, la foto no se espera, se prepara, no se prepara, y yo siempre digo que al final yo soy fotógrafo, documentalista, fotoperiodista, y espero que ocurra y que la foto se aparezca en el visor, ¿no? En el sentido de que al final yo estoy aquí como un ojo observador, ¿no? O sea, al final yo me dedico a fotografiar lo que es su día a día.
Entonces, en ese sentido, por eso hay muchas veces que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho tener que hacer una sesión de fotos, porque mi mente no es capaz de componer esas fotos. Yo al final lo que hago es componer en ese instante, en ese momento, ¿no? Yo veo la foto en el visor o estoy en una manifestación o lo que sea y sí que la compongo, pero tiene que ser en ese instante porque además, como ya os digo, yo cuando hago las fotos a mí es como que se me aparecen en el sentido de que al final las acciones las hacen ellos. Yo no mando a esa persona que se tenga que poner así o se tenga que poner de otra forma. Entonces, al final, pues como os comentaba, mi labor fue esa, ¿no? Documentar un poco lo que era su día a día y acompañarles en todo momento. Es decir, que aquí esta tienda de campaña que veis verde es la mía, o sea, me tocó echar unas cuantas noches en tienda de campaña, me tocó unas cuantas noches dormir en una furgoneta que tengo y al final esta gente no tiene facilidades de ningún tipo, no tiene agua corriente, no tiene baño, no tiene ducha, no hay cobertura, hay una electricidad muy limitada, entonces al final también hay que lidiar con eso. Yo sí que es cierto que tenía la suerte de que trabajaba con unas reflex, entonces pues las reflex gastan muy poca batería. Ahora con el tema de las mirrorless está bastante más complicado porque consumen muchísimo más. Y luego, durante todo este transcurso al final, vas viendo qué necesidades tienes. Yo, por ejemplo, siempre me solía llevar un trípode. Aquí me le tuve que subir andando porque esta zona, por ejemplo, es inaccesible a pie, hay que subírsela andando, hay que subir la tienda de campaña, hay que subir la ropa, hay que subir las cámaras, hay que subir todo, la comida y demás. Pero bueno, sí que es cierto que al final, si buscas un poco y piensas qué es lo que vas a necesitar a lo largo de esos días que vas a estar con ellos, pues descubres que necesitas más de lo que crees. Entonces, en ese caso, yo siempre me suelo llevar un trípode porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho fotografiar por la noche, porque creo que es cuando realmente encuentras esa calma y esa realidad de la transhumancia de la gente que vive en los puertos, ¿no? Es ese silencio, esa tranquilidad, esos perros que están todo el día corriendo de un lado para otro ladrando, pero bueno, ¿no? Y sobre todo los cielos son espectaculares. Entonces, bueno, esta es la portada del libro, que lo mismo, de cara a hacer un proyecto como este, yo creo que al final es buscar una portada llamativa y en este caso, pues esta portada yo creo que simbolizaba un poco las tres cosas que yo quería remarcar, ¿no? en este libro. Eran los pastores y su importancia, junto a los perros carea, los puertos como tal, ¿no? A esas altitudes a las que trabajan y luego, aunque no se ve porque lo cubre la lana aquí abajo a la izquierda, también están las ovejas. Luego, para la gente que suele preguntar qué es lo que he usado, yo trabajo con un 2470 f4, con un 1635 f4 y luego tengo ahí un teleobjetivo que le suelo usar muy poco, que es un 55-200. Y luego tengo una cámara compacta que es la que he utilizado para grabar vídeo porque al final había muchas tomas en las que yo fotografiaba con una mano y grababa con la otra. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay muchas veces que esos vídeos están un poco mal. Pero bueno, la idea de grabar mi estancia allí en el puerto fue un poco por eso que os comentaba. Porque a mí soy una persona que soy mucho más de hacer fotos que de grabar vídeos. No sé si hay aquí alguna persona que también le ocurre, o que únicamente graba vídeos y no hace fotos, o hace las dos cosas. Yo en el sentido ese me gusta más la foto que el vídeo. Pero sí que es cierto que le notaba carencias, ¿no? Y en el sentido de que yo cuando bajaba del puerto me ponía a editar las fotos y decía, necesito que la gente me hable, necesito ver cómo expresan estas fotos, porque de por sí las fotos expresan mucho, ¿no? Pero como que me faltaba un escalón más para poder yo contar un poco lo que estaba viviendo, ¿no? Y sí que es cierto que a raíz de este libro y a raíz de esos 20 días que estuve acompañando a los pastores, pues dentro de, no sé si para mayo, estará editado el documental de los guardianes del puerto de Pan de Trave también. Vale, pues vamos un poco con lo que es la preproducción de un proyecto fotográfico. No sé si aquí hay alguna persona que ha tenido en mente alguna vez publicar algo impreso o como tal algo en digital, pero bueno, que haya sido en un formato libro.
¿Nadie? Bueno, pues a ver si con esta charla hay alguno o alguna que se anima. Vale. Como os decía un poco antes, ¿no? Yo creo que a la hora de empezar a hacer este tipo de proyectos es importante y es bueno ver qué otros proyectos hay, ¿no? No tanto por ver si van a ser mejores que los nuestros o no, sino para ver cómo se han ejecutado y cómo se han hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que sobre la transhumancia y a nivel fotográfico hay 3 libros actualmente, creo, por lo menos actuales. Entonces, pues yo estuve buscando referencias, encontré muy pocas. De esos 3 que aparecen ahí, uno es un documental, el otro es, ya veis que es sobre osos. Las brañas y pastores sí que es cierto que están relacionadas, pero no es sobre la transhumancia. Y luego el de 90 varas de Susana Girón, que sí que es un libro sobre transhumancia, pero sí que es cierto que únicamente acompaña ese trayecto entre el término municipal del que salen hasta el puerto. No les acompaña durante toda esa estancia durante ese verano, ¿no? He de decir que este libro, y por lo menos lo que yo he vivido, sí que refleja mucho, porque yo al final les acompaño desde principio de verano hasta finales, hasta que se van, ¿no? Hasta mediados de septiembre. Entonces, en ese sentido, yo creo que está guay, ¿no? El hecho de también ver cómo va evolucionando su estancia. Porque al final no es lo mismo hacer un proyecto que tú llegas allí, estás 3-4 días con ellos, que si vas 2 al principio, 2 a la mitad y luego otros 2 al final, por ejemplo, ¿no? Al final lo que te vas a encontrar es algo diferente. Entonces, bueno, como os comentaba un poco antes, ¿no? De cara a inspiración y demás, algo que tenía en mente era el formato y el tamaño del libro, ¿no? Ya veis que es así, pues como si fuesen 16 novenos, y era algo que, bueno, me causaba muchas dudas de ver cómo se podía ejecutar, porque sí que es cierto que hay muchos libros que están en horizontal o en vertical, o tienen un formato cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que tengo un amigo que sacó un libro hace ya unos años, que es este de aquí abajo, de Gamonal, la chispa que enciende la revolución, creo recordar que se llama, que tenía este formato, el 24x17, que es un formato estándar dentro de los libros. Y bueno, me gustaba mucho porque al final es un libro muy manejable, ¿no? Que además es un libro que no tiene mucho volumen y no pesa mucho. Lógicamente depende del número de hojas que vayas a meter, ¿no? Pero bueno. Y luego con el tema de los formatos me encontraba aquí este problema, ¿no? que pongo aquí, que es el que yo siempre disparo en tres medios, porque al final es el tamaño del full frame y me gusta aprovecharle el completo. Luego si tengo que recortar, aprovecho, ¿no? Todos esos megapíxeles que nos dan las cámaras de ahora, que yo creo que al final son una ventaja muy importante, ¿no? Y luego la maquetación era 16:9, ¿no? Entonces al final tenías que cuadrar un poco. Sí que es cierto que yo cuando maqueto en InDesign, es un programa que al final te da muchas alternativas y a la hora de verlo y estar maquetándolo te da otro punto de vista diferente. Vale. Yo creo que siempre a la hora de ejecutar proyectos es importante que nos sentemos y nos hagamos este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y cómo lo quiero hacer, no? Porque al final de poco me sirve, en mi caso, no sé cuántas fotos tengo tiradas, son más de 8.000 fotos las que tengo de archivo, una barbaridad. Y entonces al final tienes todo ese material, pero tienes que saber cómo luego materializarlo en el sentido de que es cómo lo vas a ordenar, qué es lo que vas a hacer con él y cómo vas a trabajarlo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues eso, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo 20 días conviviendo con pastores en un periplo de 2 años y en el que cuenta, entre comillas, cronológicamente cómo es su día a día en el puerto, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, pues al final lo que yo quería era poder hacer algo en papel, ¿no? Y tenía que buscar el método. Entonces al final ya entré con lo de cómo lo quiero hacer y hice una estructura que más o menos es como se ha respetado en el libro, ¿no? Que yo creo que es como empiezan casi todos los libros. Hablar sobre el autor, sobre los colaboradores, que en este caso son los 2 pastores que están aquí, se explica un poco quién es cada uno. Y luego un prólogo que veía interesante porque al final encontré 2 personas que hablaban un poco sobre 2 cosas diferentes.
Entonces, bueno, luego como tenía esa transterminancia que os comentaba, puse un texto para dividirlo entre dos, ¿no? El tema de la transterminancia y luego la vida de los pastores en el puerto, ¿no? Que al final creo que era una cosa importante de cara a diferenciarlo. Y hace tiempo escribí un artículo sobre esta misma cosa, sobre la vida de los pastores en el puerto, que dividí entre horas, ¿no? La distribución horaria. Entonces quise aprovechar todo ese trabajo que ya tenía previo, porque yo es algo que suelo hacer, ¿no? Si tienes un trabajo hecho ya y al final de por sí a ti te gusta, es bueno que le tengas ahí o de referencia o de cara a utilizarlo, ¿no? Porque al final, pues oye, son horas que también has invertido. Entonces utilicé ese texto para poder desgranar todo ese libro y todo ese contenido. Y luego, por último, veía importante añadir un glosario sobre términos pastoriles, porque bueno, se hablan sobre términos que quizás la gente no conozca. Entonces, en vez de tener que la gente recurrir a buscar en el teléfono móvil, pues veía importante el hecho de meter allí, son 2 paginillas, serán, no sé si son 25 o 50 términos. Pero bueno, es algo así curioso, ¿no? Que a la gente también le gusta ver. Vale. Bueno, pues los primeros pasos, como os comentaba, era la elaboración de ese contenido. Yo suelo trabajar siempre con Google Drive porque al final lo tienes ahí, bueno, en la nube en sí, lo tienes ahí, puedes echarle mano en cualquier momento y si yo que sé, estás en el autobús y te entra la inspiración, pues tienes esa herramienta ahí para poder solventarlo. Entonces yo lo tenía un poco dividido, ¿no? Contenido del libro, extras del contenido, que iba todo el glosario, los textos, el resumen y demás, de cara a luego hacer la campaña del micromecenazgo, que luego hablaré de ella, y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante tener ordenado el contenido de cara a poder tenerlo más accesible. No sé si vosotros trabajáis con catálogos del Lightroom o trabajáis con carpetas en el disco duro, o bueno, yo soy una persona que me organizo entre el Lightroom y el disco duro. Yo tengo las fotos guardadas por días, por meses, por años y luego por temática de foto. En este caso, pues si es una manifestación, por fotoperiodismo, si es algo del tema rural, por documental, si son de vacaciones, pues vacaciones, año y al país al que he ido y a las ciudades a las que voy yendo cada día. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante tener una organización de todo el material que se tiene, porque al final, pues yo qué sé, yo que tenía 8.000 fotos con las que trabajar, es una locura tener que estar buscando contenido, porque al final es tiempo que pierdes. Entonces, organizar el trabajo que tienes y organizar el material que tienes es tiempo que te ahorras muchas veces. Vale, luego la ordenación de las fotos, como bien os contaba antes, al final eran fotos que tenía más o menos en mi cabeza cómo iban a ir, ¿no? Quería contar una historia en orden cronológico. Entonces, mi método de cara a trabajar en Lightroom siempre es el mismo. Yo siempre suelo clasificar por estrellas porque me parece un recurso muy útil. Si tienes, yo qué sé, una carpeta... una carpeta, claro, en el disco duro se trabaja con carpetas, en Lightroom se trabaja de otra forma. Yo siempre suelo trabajar igual que en el disco duro, en mi caso en carpetas. Entonces, si en esa carpeta tienes 2.000 fotos, pues yo me dedico a clasificarlas, hago un visionado y voy poniéndole esas estrellas, ¿no? Como estas fotos yo ya las tenía seleccionadas y previamente editadas, únicamente tenía que contar esa historia y recurría pues a esto que veis aquí, ¿no? A lo de la etiqueta de la palabra clave. En mi caso, como el trabajo era clasificado por horas, pues me dediqué a buscar ese periodo de hora en el día para ir poniendo las fotos, ¿no? Y luego ya, de cara a exportarlas, las exportaba y cada una en su carpeta, ¿no? Las fotos de las 20:40 a las 20:40. Luego, de cara a contar toda esta historia, había que clasificar las fotos y tener un orden cronológico. Y eso al final es importante porque empiezas con unas fotos, empiezas a lo mejor con 20, 25 fotos para cada hora y tenías que ir visionando durante un buen rato para ir viendo qué era lo que quitabas y qué era lo que dejabas y qué orden cogía, porque dentro de esas horas o a la hora de contar una historia yo creo que también es muy importante ese orden cronológico que le quieras dar y ese orden fotográfico, porque al final cambia mucho, ¿no? Dependiendo el orden que pongas en cada foto.
Que eso, por ejemplo, pues me ayudó un colega, ¿no? Tomás, que es otro fotoperiodista de aquí de Burgos, de cara a, pues bueno, ver todo eso, ¿no? Al final yo creo que también es importante tirar de colegas del gremio y tirar de gente que tengas alrededor para ayudarte con este tipo de cosas, ¿no? Al final tu visión puede estar muy cerrada y de decir, no, esto tiene que ser así, así y así, pero quizás otra persona que lo esté viendo desde el exterior te pueda dar otra visión diferente y eso enriquece también tu proyecto, ¿no? Porque al final en este libro no únicamente es mío, sino es de 3 o 4 personas más que han estado también durante todo este proceso ayudándole de cara a producirlo. Vale. La maquetación, no sé si aquí habéis maquetado ya con InDesign, pero bueno, como os decía antes, es un programa que es bastante sencillo, ¿no? De cara a maquetarlo. A mí me parece muy intuitivo, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que le sé manejar de forma muy básica. ¿Vale? La foto que tenemos aquí a la izquierda del texto, por ejemplo, yo esto no lo sabía, de hecho antes de imprimirlo me lo dijo un amigo, dice, no, tienes que poner el texto todo en la misma línea, ¿no? Porque si no decía que quedaba muy feo estéticamente, ¿no? Luego la foto de la derecha, esto sí que es importante de cara a cuando trabajéis con alguna imprenta, la imprenta os dará un preset de la forma que ellos tienen de trabajar. Entonces, es muy importante que mantengáis esos sangrados y, bueno, esto te lo hace InDesign a la hora de exportarlo, ¿no? Pero en cada pliegue, cuando hay pliegues y hay fotos que están en una cara y en otra, se tiene que dejar un margen de seguridad y te va a dejar luego, en este caso, como veis aquí, te va a dejar una franja de la foto que hay en la otra página, porque a la hora de encolar la página, pues puede que se vea o no. Eso ya depende si son muy finos o no en la imprenta. Y luego otra cosa que sí que os recomiendo, que a mí por las prisas me falló, es que no pidáis un ferro visual. Un ferro visual al final es un PDF del final de lo que va a ser tu proyecto, de lo que va a ser el libro, la revista o lo que hagáis impreso. Porque al final hay muchas cosas que dentro del PDF se te escapan, como por ejemplo a mí en los colores negros, yo les pedí negro puro, pero no es en negro puro. Esto con un ferro impreso se podría arreglar, ¿no? Al igual que aquí hay páginas en las que, por ejemplo, el texto, la letra ha quedado muy fina y no se lee bien. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que si vais a hacer algún proyecto como este, le pidáis un ferro impreso en vez de únicamente visual en PDF. Entonces, bueno, esto era un poco lo que os contaba, ¿no? Lo de los márgenes de seguridad, que esto os lo muestra InDesign, que creo que es importante al final usarlos. Yo en el trabajo de Enraiza me les comí todos y al final hay muchas páginas que cuesta leerlas porque justo pilla en mitad el texto y hay que estar ahí tirando mucho de la página o hay letras directamente que se las ha comido en impresión. Entonces, en ese sentido, tenerlo mucho en cuenta y sobre todo preguntar en la imprenta, ¿no? Al final en la imprenta no imprimen lo que tú les envías, sino que tienen luego técnicos que van a ir mirando página a página para ver cómo lo van a imprimir. No, aquí era lo que contaba un poco. Eso que sobresale de la página en blanco es lo que utilizan de cara a guillotinar el libro, ¿no? Para que no quede como tal, si lo guillotinan menos o lo guillotinan más, quedaría un espacio en blanco, ¿no? Entonces siempre te piden que le dejes unos márgenes de seguridad. Y luego un poco la forma de maquetar, ¿no? Al final hay muchos libros de fotografía ya hechos y como os decía antes, ¿no? Al final siempre son buenos aliados mirarlos y ojearlos para ver cómo se puede ejecutar la idea y ver cómo se puede llegar a maquetar, ¿no? Al final yo creo que es importante porque la gente parece que no, pero se termina fijando en cómo está maquetado, ¿no? Hay fotos, por ejemplo, que te piden que tengan un espacio en blanco a la derecha o este tipo de fotos, por ejemplo, que te pidan que ocupen las 2 páginas enteras con los pliegos, ¿no? Al igual que esto, ¿no? No siempre hay que buscar que todas las fotos ocupen todo y no haya espacios en blanco porque al final el espectador también termina ahogándose, ¿no? De cara a ver fotos. Y yo creo que es importante también separar las fotos pues para hacer como unos saltos temporales o para decir, oye, mira, aquí hay un espacio diferente.
¿vale? Como es en este caso también, ¿no? No es lo mismo dejar aquí la foto empastada entre una y otra que darle ese espacio y ese marco, que yo creo que al final también a nivel estético le queda mucho mejor. Vale, bueno, pues esta es la última parte del proceso. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Este libro ha salido gracias a un micromecenazgo que pues han sido 160, 170 personas las que han querido colaborar. Al final, la campaña micromecenazgo no únicamente te ayuda a poder financiar tu proyecto, sino yo creo que también te ayuda mucho a llegar a más gente, ¿no? Y sí que es cierto que este libro al final ha llegado a mucha gente de fuera de la provincia de Burgos, que al final era mi idea también, ¿no? El hecho de que haya gente implicada que no únicamente sea de la zona de Castilla y León, porque este libro al final está hecho en León, concretamente en el puerto de León. Entonces, bueno, al final yo que sé, este libro ha ido a Baleares, ha ido a Canarias, ha ido a Madrid, ha ido a Andalucía, ha ido a Aragón, ha recorrido toda España. Entonces yo creo que al final la campaña micromecenazgo es para eso, ¿no? Y es algo importante también, que hay que tener muy en cuenta. No sé si me va a dejar aquí... Vale. Bueno, pues esta es la página de Berkami. Cuando se hace una página, cuando se hace un mecenazgo, micromecenazgo, hay que tener en cuenta que al final esto no deja de ser una campaña publicitaria. Entonces, hay que estar siempre muy atento de lo que vas a mostrar, ¿no? En este caso, tienes que poner un texto. A ver. No. No sé si me va a dejar. Vale. Al final tienes que pensar en un texto que enganche, ¿no? Y que al final cuente y venda tu producto, por así decirlo. Porque yo creo que al final este es como el paso previo a que la gente quiera realmente interesarse por él y quiera colaborar, ¿no? Entonces, yo creo que explicar claramente quién eres, lo que quieres hacer con esa aportación y en lo que luego va a consistir y en lo que va a ser, creo que al final es importante de cara a eso, ¿no? A que la gente sepa en qué está colaborando y sepa qué es lo que va a ocurrir con esa aportación que haga. Luego, dentro de las plataformas de micromecenazgos te dan la oportunidad y te dan la opción también de no únicamente poner como recompensa una sola cosa, sino que también te da la opción de añadir más cosas. En mi caso, por ejemplo, maqueté con las ilustraciones que se hicieron para este libro un cuadernillo, entonces daba esa opción, ¿no? Daba la opción del libro, daba la opción del cuadernillo y luego te permite añadir como un extra, ¿no? Como si estuvieses en el Burger King, ¿no? Que te dan como el añadido de la salsa y lo que fuese, ¿no? Pues aquí lo mismo, tú podías añadir otro tipo de cosas, ¿no? En mi caso, pues puse unas fotos, puse unas ilustraciones, puse unas pegatinas, ¿no? Entonces yo creo que son herramientas que también te ayudan a financiar y sobre todo a poder elaborar otro tipo de cosas de cara a poder hacer un micromecenazgo. Luego, otra de las cosas que también yo creo que es importante hacer, y creo que hay mucha gente que cuando hace micromecenazgos hace es publicar un vídeo explicándolo un poco, ¿no? Que, a ver si le puedo poner. Soy Jorge Contreras Soto, soy de un barrio de Burgos, Gamonal, y soy nieto de pastores. Os vengo a presentar mi último trabajo. Los guardianes del puerto de Pan de Trave, un retrato de la trashumancia. Este relato fotográfico acompaña a dos pastores a través de la montaña leonesa. La trashumancia es desplazar los rebaños según la estación del año. Es una vida dura, de frío, de soledad, de muchas horas de trabajo, pero también es una mirada a nuestro pasado. Mis abuelos me han transmitido el cariño hacia el mundo rural. Estas son nuestras raíces. La trashumancia es parte de la cultura, oficios y personas que forman el mundo rural.
Este libro es una crónica de la vida en el puerto, a través de la mirada de los pastores. Esta es una mirada al pasado, pero también al futuro. Los guardianes del puerto de Pan de Trave reivindica otra forma de vivir, más conectada con la tierra. Si te interesa acercarte a nuestras raíces, si quieres poner en valor nuestra memoria y conservar nuestra cultura, únete al mecenazgo, al crowdfunding en Berkami. Con tu ayuda imprimiremos este proyecto y en tu casa tendrás un ejemplar de los guardianes del puerto de Pan de Trave. Yo no quiero perder mis raíces. ¿Y tú? Vale, pues como os comentaba antes, ¿no? Al final yo creo que esto consiste en llegar a ese público, ¿no? Entonces, detrás de este vídeo también hay otro paso, ¿no? Que es esa preproducción, ese guión que tienes que hacer y, bueno, sobre todo buscar qué recursos quieres poner para llegar, ¿no? a ese público que al final se va a interesar por tu proyecto. Vale, a ver. Vale. Pues como os decía, el vídeo presentación. Luego otra cosa que es importante al final son enviar notas de prensa, enviar muchas notas de prensa. En la página de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, tenéis correos de los medios que hay en toda Castilla y León y al final yo creo que es otra parte del proceso que es importante, ¿no? Pues al final los medios no dejan de ser un altavoz de cara a poder lanzar pues este proyecto, este tipo de proyectos, ya no solamente esos, ¿no? Sino vas a hacer una exposición, vas a hacer un estreno de, yo qué sé, de un documental, vas a sacar un disco. Al final los medios nos ayudan también de cara a ser ese altavoz que al final va a llegar a otro tipo de público, ¿no? Porque sí que es cierto que este tipo de campañas pues llega al público al que llega, ¿no? A gente que le interese la fotografía documental, a gente que le interese el mundo de la ganadería, a gente que le interese la transhumancia o que le interese mismamente los picos de Europa, pero sí que es cierto que al final los medios llegan a donde nosotros no llegamos, ¿no? Muchas veces. Al final, si tú te encuentras que este proyecto ha salido en el Correo de Burgos, en el Diario de Burgos o en la Crónica de León, pues vas a tener un público mayor en el sentido de que al final la gente que lee ese tipo de medios se termina también fijando en este tipo de historias, ¿no? Porque son cosas que pues no aparecen mucho, ¿no? Luego, como os comentaba, ¿no? Dentro de la campaña hay que hacer pues eso, una elaboración de textos, hay que mirar un poco de qué forma quieres contar lo que va a ser la campaña para dejarle claro al público qué es lo que se va a hacer con todo ese dinero que se recaude, ¿no? Y luego otra cosa es la difusión en redes sociales. Yo creo que al final son nuestros aliados y esto yo lo he aprendido de un compi que sacó un libro también hace poco, que al final son una herramienta clave y son una herramienta esencial para llegar a un mayor público. La campaña Mecenazgo dura 40 días, pues yo literalmente me tiré 40 días publicando todos los días una foto diferente que estaba en el libro, siempre con el mismo mensaje de que esto es un proyecto fotográfico que se ha lanzado por Micromecenazgo, patatín, patatán, y con el enlace, ¿no? Pero al final, yo qué sé, yo me dedicaba a publicarlo. Siempre tenía el texto escrito, eso sí que es cierto, como os decía antes. Siempre hay que tener bien ordenado y organizado el trabajo, porque al final te ahorra muchas horas. Entonces yo tenía un texto tipo para Instagram, otro texto tipo para Twitter, otro texto tipo para el estado de WhatsApp y otro texto tipo para Infojobs, para LinkedIn. Entonces al final ya con eso estás ampliando mucho el círculo, porque son Instagram 1, Twitter 2, LinkedIn 3, luego tu estado de WhatsApp son cuatro formas de llegar también a la gente, ¿no? que se quiere interesar por este tipo de proyectos. Luego ya, como últimas cosas, yo esto no lo sabía, pero sí que es cierto que un amigo me estuvo dando mucho la chapa de cara a hacerlo. A mí lo que me preocupaba mucho de este libro era la distribución. Sí que es cierto que al final este libro no se ha sacado por mediante editorial, le ha sido todo hecho al final por mí, ¿no?
Y sí que es cierto que al final, en ese sentido, es algo que te ahorras, porque al final una distribuidora se va a quedar el 50% de lo que vale el libro. Entonces, de ese 50% que a ti te queda, también tienes que restar lo que a ti te cuesta imprimirlo. Entonces, ahí tienes que echar cuentas y ver si realmente te sale rentable y te sale a cuenta o no. En mi caso no me salía a cuenta. Entonces, bueno, sí que es cierto que no sé si conocéis todos tus libros. Todos tus libros es una asociación, por así decirlo. Vamos, no es una asociación, sino que se han asociado todas las librerías de España y entonces han hecho una página web en la que si una librería, por ejemplo en mi caso, el libro está en librerías de Burgos, está en dos, en La Llave y en Luz y Vida, significa que si una persona de Cáceres quiere obtener este libro, únicamente se mete a todos tus libros, hace el pedido para esa persona de Cáceres que le quiera y el libro viaja desde esa librería de Burgos hasta la librería de Cáceres. Entonces, en ese sentido, esa distribución, entre comillas, está hecha porque al final ya con eso tienes un pasito más hecho. Lo bueno sería es que estuviesen todas las librerías, ¿no? Pero al final, en mi caso, por ejemplo, Burgos es una ciudad muy pequeña. Si no está en una librería, está en otra. O sea, lo puedes buscar en el archivo de todos tus libros. Lo bueno que tiene además es que te dicen qué librerías está disponible y en cuáles no, de la ciudad en la que estés o de cualquier otra ciudad. Entonces, en ese sentido, es una ventaja muy buena de cara a la distribución y sobre todo de forma propia, porque siempre que vas a una librería, allí te van a coger los libros y no van a poner pegas. O sea, te pedirán que dejes 3, 4, 7, 10 en su depósito y ya estaría. Luego, tramitar el ISBN, que es esta página de aquí, al final es un numerito que te dan, que es el que se pone en el código de barras, que yo creo que también es importante porque este ISBN va a salir en el registro que luego tiene el Ministerio. Entonces quiere decir que si tú este libro le buscas en la página del Ministerio, vamos, buscas el título, buscas mi nombre o lo que sea, o por ejemplo, pues yo que sé, quien estaba aquí de copy o de ilustrador, ese libro va a salir en la página del ISBN, que de cara, pues yo que sé, de cara a un futuro lejano, por lo que sea, va a estar también en ese archivo, que creo que al final es importante, ¿no? Porque en este tipo de producciones, que son producciones pequeñas, al final, pues bueno, a menos que hagas una edición tras otra, en mi caso yo imprimí 700 libros. Es una primera edición. No sé si habrá una segunda edición a futuros próximos o lejanos. Pero bueno, es una ventaja que hay que tener ahí. Sí que es cierto que, bueno, que el ISBN es algo que tienes que pagar. Creo que no llega a 50 euros. Y al final es importante tenerlo porque de cara también a las librerías, ellos al final escanean este código de barras. Luego el depósito legal, lo mismo. El depósito legal al final es como un archivo que tienen a nivel no solamente de la Junta de Castilla y León, sino a nivel estatal. Dependiendo del tipo de libro que sea, si es de poemas, si es de fotos o de lo que sea, te pedirán que dejes X números. En mi caso creo que eran dejarles 3 números, que al final uno iba para la biblioteca que tienen aquí en una biblioteca de Burgos, otra creo que era para Valladolid y otra que se quedaba en Madrid. Entonces, en ese sentido, pues bueno, de cara a la prosperidad, ese libro estará ahí y estará archivado, ¿no? Y yo creo que sería, vamos, esto sería un poco todo. No sé si tenéis alguna duda o no de cara a producir o de cara a cómo se ha hecho el libro o alguna otra inquietud. Por ahí. Ahí en medio tenemos una duda. No, en el depósito legal no pagan. Tienes que rellenar un formulario y tú llevas el formulario y se le dejas allí el libro. O sea, al final eso es algo que tú dejas ahí. No es obligatorio, ¿eh? Tanto el ISBN como el depósito legal no es obligatorio, pero bueno, yo considero que al final, yo qué sé, darles 3 libros o pagar los 30, 50 euros que cuesta lo del ISBN no cuesta, porque al final, pues bueno, siempre va a estar ahí ese libro y va a estar pues en los archivos, por así decirlo, que tienen del ISBN y del depósito legal, de cara a una consulta a futuros. Pues a ver, no sé a qué te refieres con importante como tal, pero bueno.
no, bueno, eso, que han salido más a lo mejor en noticias o cosas así. Bueno, al final yo, por ejemplo, siempre suelo ir a las manifestaciones que hay del Sáhara, que se hacen una vez al año en Madrid, y pues para mí, por ejemplo, es un evento importante, ¿no? Por el hecho de que al final solo se celebra una al año, pero yo que sé, he estado en muchas, ¿no? Estuve en las marchas de la dignidad, que esto creo que fue no recuerdo ahora fechas. Di que ahí me pillaba pequeño, o sea, a lo mejor te estoy hablando de hace 8 años. Yo por aquella época no hacía fotos, pero no tenía esa constancia y tenía esa forma de mirar que tengo ahora de la fotografía. O yo qué sé, pues en manifestaciones a nivel estatal en torno a Palestina. Entonces, pues bueno, como tal, trascendentes o no, a mí me parece que son todas trascendentes. Si, por ejemplo, yo en disturbios nunca he estado, tampoco me he atrevido entre comillas, porque al final tienes que hacer un poco callo en ese tipo de cosas. Y bueno, tampoco es que hayan ocurrido muchos a lo largo de todo esto. Yo al final empecé a hacer fotos con los disturbios de Gamonal, pero después de ellos, al año siguiente, fue cuando me regalaron una cámara compacta y empecé un poco a toquetearlo, ¿no? En ese sentido. A mí me regalaron una cámara de fotos en la primera comunión, que creo que a muchos de nosotros se la han regalado, y sí que es cierto que al final hacía las fotos como muy poco, pues eso, como muy poco consciente de lo que hacía, ¿no? Hasta que al final yo creo que fue cuando en todo el tema de Gamonal y luego ponerme aquí a estudiar el grado de realización, cuando empecé realmente a ver pues que las fotos había que mirarlas de otra forma, que no únicamente era ponerte la cámara y disparar. ¿Más preguntas? A mí me gustaría que les contases. Tú has pasado por aquí primero pasaste por realización, el ciclo de realización, sí. Te fuiste a hacer prácticas a una empresa, luego hiciste iluminación, es decir, has tocado un poco todos los palos de imagen y sonido. Sí. ¿Qué te hizo decantarte al final por fotografía? Pues me hizo decantarme por fotografía porque es algo que me llama más que el vídeo, ¿no? Porque al final considero que con una foto al final terminas contando mucho más, en el sentido de que al final no deja de ser un fotograma, ¿no? Que el vídeo al final son 25 fotogramas por segundo el estándar, pero al final con una foto es como que capturas ese instante. Sí que es cierto que, bueno, que llevo ya años haciendo videoclips para un grupo de unos colegas. Estoy haciendo ahora, aparte del documental de los pastores trashumantes, estamos haciendo un documental también de un hombre de aquí del barrio de Gamonal, un señor que ya es mayor y que tiene mucha historia que contar. Pero bueno, sí que es cierto que al final, como empecé haciendo foto hace 10 años, es lo que al final más me ha tirado en ese sentido. Porque es un medio de expresión en el que me siento cómodo. Perfecto, está claro. No, te preguntaba un poco también para que lo entendiesen, que te escuchasen los propios alumnos, a ver cuál era tu opinión. Otra pregunta tenemos por aquí delante. Un aplauso para Pepe, nuestro azafato. Bueno, no sé si va... Hola. Se nota que te estás realizado, lo único que sí que también se nota que conlleva mucho sacrificio. Entonces tú consideras que, aunque te guste mucho tu profesión y te sientas realizado, ¿conlleva más sacrificio o depende de cada uno también? No sé, ¿cómo lo ves tú eso? El sacrificio que conlleva. Yo he de decir que al final yo estaba currando en una productora y todo esto ha sido, parte del último proceso para hacer este libro. Si llevo 3 años acompañando a Trashumantes, el segundo año sí que es cierto que yo aprovechaba los fines de semana. Y sí que es cierto que al final, pues hombre, yo soy de los que dice que sarna con gusto no pica. Yo cuando estaba estudiando iluminación solíamos quedar 3, iluminación se da por la tarde, pues quedábamos 3 a las 6:30 de la mañana para hacer fotografía de fauna, y hasta que no entrásemos, hasta que no se entraba por aquí por la puerta por la tarde,
no llegábamos. O sea, había días que veníamos casi sin comer. Entonces, en ese sentido, sí que o sea, es un curro sacrificado y yo creo que al final depende un poco lo que quieras. En este tipo de trabajos de largo recorrido y que al final, pues, este tipo de trabajos o te les autofinancias o es difícil que una empresa, una editorial o un medio se quieran interesar, al final yo creo que lo tienes que hacer por vocación y porque realmente creas que te gusta, ¿no? Pues yo al final con Los Pastores no estaba mirando a ver si me tiraba 20 días, si me tiraba 3 o el tiempo que me tirase. Pues al final el tiempo que estaba ahí lo disfrutaba. Pero sí que es cierto que al final lo que dices, o sea, yo por ejemplo, este libro me ha enseñado mucho a tener paciencia y sobre todo a que el tiempo es el tiempo, en el sentido de que yo por ejemplo, con él he aprendido a organizarme mucho porque al final tienes que organizarte los tiempos de campaña. Yo, por ejemplo, le quería haber sacado antes de verano la campaña de micromecenazgo y me dijo un colega, no saques antes de verano una campaña de micromecenazgo porque el público que vas a tener va a ser mínimo, ¿no? En el sentido de que la gente se va de vacaciones y no está atento a este tipo de cosas. Entonces, al final, yo creo que eso, ¿no? Por un lado, el tiempo que dedicas, yo creo que depende mucho de la persona, cómo viva ese tiempo que dedique de cara a hacer este tipo de proyectos. En mi caso, por ejemplo, ya te digo que sarna con gusto no pica. O sea, yo estaba disfrutando cuando estaba en la montaña con Los Pastores y, como te digo, este verano pasado estuve todavía acompañando, de hecho, a 2 pastoras y a otra pastora que estaban en 2 puertos diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que al final, si te gusta, yo creo que es tiempo que le dedicas y le dedicas a gusto. Y más en mi caso porque al final este tipo de proyectos y este tipo de fotografía son... O sea, los trashumantes al final es gente... Los pastores en este caso es gente que tiene muchas cosas que contarte y yo cuando estaba con ellos disfrutaba. Ha llegado ya el punto en el que al final yo o tengo la cámara guardada o si la tengo colgada no hago fotos. Yo me acuerdo al principio que cuando estaba con ellos, la cámara la tenía siempre puesta a punto para disparar, ¿no? Pero llega un momento en el que digo, esto ya lo he vivido, ¿no? Y yo vengo aquí ya a disfrutar, casi. Entonces, en ese sentido, eso es lo que te digo. No sé si te contesta muy bien a tu pregunta. Sí. Gracias. Y otra también, que ¿cómo descubriste que eso era lo que... O sea, justo ese ámbito? Estaba claro que a ti te gustaba la fotografía, pero ese ámbito, ¿por qué? Pues lo primero porque me sentía cómodo en ella y porque al final veía que era algo en lo que se fijaba poca gente, ¿no? Al final, yo qué sé, yo cuando voy a fotografiar alguna fiesta, ¿no? Como, yo qué sé, el carnaval de Mecerreyes o demás, allí nos juntamos 10, 15, 20 fotógrafos para hacer la misma toma. Pero cuando yo estoy aquí me siento solo y además me siento como más libre, ¿no? De cara a poder hablar con la gente y poder acompañar todas esas vidas. Y sí que es cierto que al final mis padres han vivido y han nacido en el pueblo, se vinieron a la ciudad. Mi madre se vino antes que mi padre se vino con 15 años. Y al final mi padre también me ha transmitido todo eso que he ido viviendo en su juventud en torno a ese mundo rural. Entonces también ha sido algo como para decirme, coño, a lo mejor me tengo que empezar a fijar un poco más en mis raíces y de dónde vengo, ¿no? Porque al final, como os comentaba un poco antes, además, el mundo rural yo creo que es un mundo en el que se fija a día de hoy muy poca gente y al final considero que también es parte de nuestro territorio que necesita tener ese altavoz y que necesita tener que necesita darle esa visibilidad. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna duda? Vale, pues Jorge, te agradecemos mucho tu presencia en estas terceras jornadas. Gracias por dedicarnos este rato y hasta la próxima. A vosotros.